Recording is on. Muy buenas tardes, jóvenes. Como lo dije en el grupo, esta semana estoy haciendo las diligencias para cambiarme de operador de internet, entonces no tengo internet. Este video está obviamente pregrabado, pero hace parte, pues en este video van a encontrar la clase y la explicación de esta semana, ¿ok? Obviamente lo grabé y pues fui a la casa de un amigo y lo subí por medio del internet de él. Ok, entonces esta semana no nos vamos a conectar, digamos, eh, de forma en línea, sino va a ser en diferido. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que en los momentos que ustedes tengan la clase, pues se supone que ustedes están viendo este video. Ok, bueno, sin más preámbulo, damos inicio al tema de esta semana. Esta es la guía de esta semana. La guía o el tema que vamos a tratar es el de movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es eso de movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se da cuando un proyectil, acuérdese que el proyectil puede ser cualquier cosa, una moneda, una esfera, un balón, etcétera. Un proyectil se mueve con una trayectoria que es circular, ¿sí? Necesariamente circular. Entonces miren que ya hemos visto tres tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo, ¿cierto? Que pues se da en forma de una línea recta, ¿cierto? El movimiento parabólico, que se da en forma de una parábola. Y ahora vamos a ver este tipo de movimiento, que es el movimiento circular, ¿cierto? Es decir, se da en forma de una circunferencia. ¿Okay? Esa es la principal característica de ese movimiento. Además, ese movimiento, ¿sí? Se llama uniforme porque la velocidad es constante, algo así como ocurría con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿se acuerdan? Cuando la velocidad era constante, es decir, no cambiaba. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de este objeto, en este caso, ¿sí? Que va moviéndose en esa circunferencia, tiene una velocidad constante, es decir, no varía de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 80 kilómetros por hora, lo que sea. El hecho es que si se mueve, por ejemplo, este objeto, ahí en ese punto, si congelamos la imagen, la velocidad, vamos a inventarnos cualquier velocidad, 20 metros por segundo, la velocidad de ese objeto en ese instante es de 20 metros por segundo, es decir, se mueve 20 metros por cada segundo. Pero si yo la congelo en otro punto, ahí la velocidad sigue siendo 20 metros por segundo, ¿cierto? Siempre va a ser 20 metros por segundo. Entonces miren que la velocidad es constante y a esa velocidad le vamos a llamar velocidad tangencial, pero también va a tener una velocidad angular, ¿cierto? Pero más adelante vamos a hablar de cada una de esas cosas. Entonces miren, en un movimiento circular, ¿cierto? Uniforme. Acá vemos un ejemplo. Miren que esto, no sé ustedes a qué se les parezca, a vectores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver vectores de aquí hasta que nos graduemos? Entonces miren que acá hay un vector, ¿cierto? Ese vector, esperen un momento aquí. Listo. Ese vector, si ustedes se dan cuenta, es parecido o igualito a lo que hemos venido viendo durante todo este año. Miren que acá hay un vector, ¿cierto? Ese vector tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Es decir, a este vector yo le puedo hallar una posición o unas coordenadas, ¿sí? Yo puedo saber cuáles son las coordenadas de ese vector. ¿Cómo lo hago? Como lo hemos venido haciendo siempre. La coordenada en X, ¿cuál es? Pues en este caso va a ser el módulo de R. R es el radio. Ojo, el radio, ya ustedes saben qué es el radio, la distancia que hay desde el centro de una circunferencia hasta la circunferencia. Pero en este caso, pues, el que hace la circunferencia va a ser el proyectil, ¿cierto? Es decir, esta pelota o qué sé yo, o la aleta de un ventilador, etcétera, lo que se mueva de forma circular. Entonces, miren, imaginemos que esta esfera, ¿sí? Se está moviendo en este círculo, ¿cierto? Con esta trayectoria en forma de circunferencia. Y vamos a decir que esa circunferencia, ¿cierto? O ese radio de esa circunferencia tiene 10 metros. Vamos a asumir que ese radio tiene 10
metros, ¿cierto? ¿Cómo hallo yo la coordenada en X? Pues fácil, ¿cierto? Y vamos a asumir que este ángulo es de, no sé, 50 grados, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la coordenada en X? Es decir, este tramo de aquí, miren que esto forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos, que es lo mismo como lo hemos venido haciendo siempre. La coordenada en X va a ser igual al radio, ¿cierto? Miren, el radio que es 10 metros, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuánto es? 50 grados. ¿Y eso a qué es igual? 10 por coseno de 50 grados. Entonces saco la calculadora. 10 por coseno de 50. Acuérdense que la calculadora debe estar aquí en DEC, ¿cierto? Si no les aparece en DEC, les recuerdo que se hace con Shift, Mode y oprimen el 3. ¿Ok? Listo. 10 coseno de 50. ¿Eso a qué es igual? Miren, es decir que ese proyectil está dentro de esa circunferencia, pero está a 6.42 metros en la horizontal, ¿cierto? 6,42 metros. No me fijé si había perdón, 6.43, ¿cierto? Aproximando, ¿no? El 7 aproxima el 2 a 3, 6.43. metros. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, Y, vamos a hacer Y. Entonces, Y es igual al radio de esa circunferencia que es 10 metros por el seno de 50 grados. ¿Y eso es que es igual? Pues miremos acá. A ese coseno lo vamos a cambiar por seno y listo. Eso me da 7.66. El 0 no aproxima, deja el 6 como está. 7.66. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, así calculamos la posición de un proyectil, ¿cierto? Cuando tenemos el movimiento circular. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ese vector, ese proyectil, perdón, se encuentra a 6.43 en X y a 7.66 en Y. Miren que es igualito a lo que hacíamos en vectores. Estamos calculando las coordenadas, ¿cierto? Y esta fórmula sale de estos de aquí, ¿no? Esta es de acá y esta es la de Y. ¿Ok? Listo. Eso es solamente para calcular la posición de ese movimiento circular. ¿Ok? La posición de esa esfera en ese punto. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Ese es el movimiento circular. Pero ese movimiento circular tiene unas características, ¿cierto? Tiene unas características. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, las primeras 3 características que vamos a hablar son la velocidad tangencial, el desplazamiento lineal y el radio. Ya el radio más o menos les hablé de él aquí, ¿cierto? Y el radio, empecemos por el radio, de abajo hacia arriba. ¿Y el radio qué viene siendo? Pues es la distancia que hay. Se denomina siempre con la letra R mayúscula, o por lo menos en esta clase siempre se va a denominar así. Se denomina con la letra R mayúscula y va a ir desde el centro del círculo hasta la circunferencia, ¿cierto? Es la distancia que hay del centro del círculo hasta la circunferencia. ¿En qué unidades se debe dar? Vea, en metros, ¿cierto? En metros porque es una longitud, es una distancia, ¿cierto? Ok, eso viene siendo el radio. ¿Qué viene siendo el desplazamiento lineal? El desplazamiento lineal es la distancia que recorre el proyectil, ¿cierto? En este caso,
esta esfera, ¿sí? Entonces voy a darles un ejemplo. Vamos a ver si esto se reproduce. Entonces, miremos acá. El desplazamiento lineal viene siendo lo que recorre esta esfera durante el círculo, ¿cierto? O a través de ese círculo, o a través de la trayectoria del círculo, medido en qué? En metros, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que darle una vuelta a este círculo se está moviendo 1 metro. Sí, vamos a suponer, obviamente, pues acá es más pequeño porque estamos en la pantalla de un computador, pero vamos a suponer que cada vuelta equivale a caminar 1 metro. Es como si ustedes le estuvieran dando la vuelta a una fuente, ¿sí? Normalmente las fuentes, esas fuentes de agua, ¿no? Normalmente son redondas, ¿cierto? E imagínense que ustedes le dan la vuelta a la fuente y recorren 1 metro, o 5 metros, o 10 metros, o 15 metros, o lo que sea, dependiendo de qué tan grande sea esa fuente, ¿cierto? O por ejemplo, una glorieta, lo que se conoce como rompoint, ¿cierto? O ustedes le dan la vuelta, ya la glorieta es más grande, obviamente, ahí recorrerían, no sé, unos 10 metros, ¿sí? Eso viene siendo el desplazamiento lineal, es la longitud que se recorre en la circunferencia, ¿cierto? Listo. Y se denomina siempre con la letra L mayúscula, o por lo menos en esta clase lo vamos a denominar así. ¿Cuál es su unidad? El metro, ¿sí? El metro. Entonces, miren lo que va a pasar acá. No vamos a confundir el desplazamiento lineal con la velocidad tangencial. Entonces, miren lo que vamos a hacer. La velocidad tangencial es simplemente una velocidad cualquiera, las mismas velocidades que hemos venido viendo en el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, movimientos parabólicos, semiparabólicos, caída libre y lanzamiento vertical. Es la misma velocidad, solo que aquí como estamos hablando de una circunferencia, le vamos a agregar esa palabrita tangencial y ya les explico por qué es tangencial. ¿Listo? Pero antes de explicarle por qué es tangencial, pues hablemos un poco de esta velocidad. Esta velocidad, ¿sí? Es lo que recorre, la distancia que recorre por segundo, porque pues las unidades de la velocidad se dan en metros por segundo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Es la longitud en metros que recorre por cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Entonces miremos aquí este ejemplo. Miremos acá, miren esa esfera se va moviendo, ¿sí? Y vamos a imaginar de que si contáramos, ¿sí? Si tuviésemos un cronómetro y empezamos a contar desde aquí, por ejemplo, miren, 0, 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a asumir de que este tramo, este pedazo de aquí hasta acá, hay 20 metros, ¿cierto? Y esos 20 metros los recorrió en 1 segundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la velocidad de esa esfera es de 20 metros, recorre 20 metros, ¿sí? La velocidad de ese balón, vamos a asumir que esto es un balón. La velocidad de ese balón es de 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque recorre 20 metros de esa circunferencia o de esa trayectoria en forma de circunferencia, recorre 20 metros en 1 segundo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en 2 segundos recorre 40 metros, ¿cierto? Y en 3 segundos recorre 60 metros. Es decir, esta circunferencia en realidad, ¿cuántos metros tiene? Tiene 60, ¿cierto? Miren que para darle una vuelta completa a esta circunferencia tengo que caminar, entre comillas, caminar, tengo que caminar o recorrer 60 metros, ¿cierto? Pero ¿eso qué quiere decir? Pero los 60 metros los recorre en 3 segundos y en 1 segundo recorre ¿cuánto? 20 metros. O sea que la velocidad aquí de esa esfera, la velocidad tangencial de esa esfera va a ser de 20 metros sobre segundo. ¿Listo? Espero que haya quedado eso claro. No es difícil, es lo mismo que cuando analizábamos los automóviles o cuando lanzábamos una pelota, es lo mismo, solo que ahora el movimiento se da en forma de círculo. Ya, esa es la diferencia. Ahora sí, miremos entonces qué es eso de la velocidad tangencial. Entonces, miren, cuando la pelota va aquí,
en este punto, en el ángulo 0, esto vendría siendo, si le ponemos ángulos a esto, si lo ponemos en un plano cartesiano, esto sería 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados, ¿cierto? Mire que esto es puro tema de vectores, muy parecido a vectores. Entonces, miren, si la velocidad está aquí, ¿cierto? Si el balón está aquí, perdón, en este punto, miren la pelota hacia dónde se dirigen totalmente vertical hacia arriba, a diferencia de que, por ejemplo, si la pelota se estuviese por aquí, si esa pelota estuviese aquí, la velocidad dirija hacia dónde, verticalmente hacia abajo. Entonces, miren que la velocidad cambia de dirección, no de magnitud. La magnitud o el valor de esa velocidad es 20 metros por segundo, ¿sí? Aquí vale 20 metros, aquí vale 20 metros, aquí vale 20 metros, aquí vale 20 y en donde sea vale 20 metros. ¿Por qué? Porque el movimiento es uniforme. Acuérdense que esa palabra uniforme significa que la velocidad es constante. Pero no cambia entonces el módulo de esa velocidad, ¿cierto? O el valor de la velocidad no cambia. Lo que cambia es la dirección. Miren que aquí apunta hacia arriba, es decir, 90 grados, ¿cierto? Y miren que acá en cambio apunta hacia abajo, ¿sí? 90 grados, pero hacia abajo con respecto a la horizontal, ¿sí? Y si miramos aquí, miren que la velocidad en este punto, miren hacia dónde apunta, como diagonal hacia la izquierda y hacia abajo. Y si apuntamos aquí, ¿sí? Miren que la velocidad va diagonal hacia abajo y hacia la derecha, ¿cierto? Entonces miren que la velocidad, el ángulo de la velocidad cambia, no el valor. El valor es 20 metros por segundo, pues en este caso que estamos dando ese ejemplo, pero el ángulo sí cambia, ¿sí? Y por eso a eso se le llama velocidad tangencial, porque la velocidad es tangente a ese círculo. ¿Qué significa una línea tangente? ¿Sí? Me imagino que lo deben saber, pero bueno, lo voy a explicar acá por si acaso. Yo tengo un círculo o una curva. Aquí. Entonces, imagínense que yo tengo un círculo. Bueno, eso parece un huevo, pero no pasa nada. Yo tengo un círculo. Si yo paso una línea tangencial a ese círculo, quiere decir que yo voy a pasar una línea que corte a ese círculo en un solo punto. Entonces voy a pasar una línea tan... Ay, Dios mío. Voy a trazar una línea tangencial a ese círculo. Miren, aquí por ejemplo, aquí. Esa línea corta el círculo en este punto exacto, ¿cierto? Voy a trazar otra línea tangencial aquí. Esa línea corta ese círculo aquí, ¿sí? Entonces miren que tangencial significa que toca una curva en un solo punto. Si yo voy a trazar una curva tangencial justo acá, miren que la toca justo en este instante. Diferente a que si yo trazo una línea que corta en dos puntos, eso sería una línea secante, no una línea tangente, ¿cierto? Entonces, miren, ahí en este caso, esta línea que dibujé acá es una línea secante. En cambio, estas otras tres son tangentes al círculo. Por eso es ese dicho que dice, se salió por la tangente, ¿cierto? Pues más o menos a eso hace referencia. Entonces, miren acá, la velocidad, ¿sí? Siempre va a formar o siempre va a ser tangente en la circunferencia. Si yo trazo esta velocidad y la hago más larga, mire que toca el círculo en este punto. Lo mismo esta velocidad de acá. Lo mismo esta velocidad de acá, ¿cierto? ¿Y cómo se hacen las líneas tangentes? Pasando una línea desde el centro hasta el punto donde se encuentra el balón. Vamos a asumir que ahí está el balón en ese punto. Y ahí trazo otra línea perpendicular. Bueno, ahí me quedó un poquito torcida. Trazo una línea perpendicular, ¿cierto? Que forme 90 grados. Y aquí sería la velocidad, ¿cierto? Listo. Pero no nos compliquemos con eso. El hecho es entender de que esa velocidad va a cambiar el ángulo, pero no va a cambiar su valor. Su valor siempre va a ser 20 metros por segundo, pues en este caso del que estamos hablando, ¿no? Pero lo que sí cambia es la dirección. A eso se debe el nombre de tangencial. Listo, no es nada más. Entonces, como esa velocidad es tangencial, acuérdense que cada vez que cambia la velocidad,
¿sí? Cada vez que cambia la velocidad, momento, cada vez que cambia la velocidad, existe una aceleración, ¿cierto? Y ustedes dirán, profe, pero la velocidad no cambia. Tienen razón, la velocidad en su valor de 20 metros por segundo no cambia, no cambia. Como no cambia, pues ustedes dirán, pues no tiene aceleración. Pero ojo que sí cambia, el ángulo de la velocidad sí está cambiando. Miren, esta velocidad apunta hacia arriba, esta diagonal hacia abajo a la izquierda, esta diagonal hacia abajo hacia la derecha, y así sucesivamente. En cualquier punto siempre va a ser diferente. Como eso pasa, entonces existe algo que se llama aceleración centrípeta, ¿cierto? Que dice que es la magnitud vectorial cuyo punto de aplicación es el móvil y va en dirección radial. En sentido, siempre señala hacia la parte central de la circunferencia. Su unidad es el metro por segundo al cuadrado, las unidades de aceleración que ustedes ya conocen, ¿cierto? Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Que esa pelota se va a mover y va a haber una aceleración que la empuja hacia el centro de la circunferencia, ¿cierto? Entonces vamos a darle play a esa aceleración. Miren la aceleración cómo se mueve. Si se dan cuenta, no importa hacia dónde se dirija ese balón, la aceleración siempre va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Mírenlo ahí. Y esa es la aceleración tangencial, simplemente es la fuerza que mantiene a ese balón o a ese proyectil, lo mantiene ahí, digamos, lo mantiene de tal forma de que se pueda mover de forma de circunferencia. ¿Listo? Esa es la aceleración centrípeta. Ahora, vamos a ver la velocidad angular, ¿cierto? Velocidad angular, ¿ok? Que se denomina con la letra W, o esto en realidad es la letra omega griega, la minúscula, que parece una W, pero bueno, nosotros lo vamos a tratar como una W minúscula. ¿Listo? La velocidad angular. Y para eso también debemos hablar de desplazamiento angular. Pero para entender ambas, hablemos primero de ángulos. Ustedes ya saben qué son los ángulos, ¿cierto? Pues es la inclinación de una línea, ¿sí? Con respecto a una circunferencia, que una circunferencia en total mide 360 grados, ¿cierto? Entonces, miren, acá tenemos una circunferencia con muchos ángulos, varios ángulos. Recordemos este ángulo de aquí vale 0 grados, ¿cierto? Pero resulta que los grados se pueden dar en varias unidades. Miren, así como la longitud se puede dar en metros, en pies, se puede dar en pulgadas, lo que veíamos al principio de conversión de unidades, el tiempo se puede dar en segundos, minutos, horas, días, años, siglos, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con el ángulo. Los ángulos, lo que pasa es que uno conoce mucho los ángulos, los que son normales, los grados sexagesimales. En realidad, el verdadero nombre de estos son grados sexagesimales. Pero resulta que también hay otras formas de expresar los grados. Así como el metro se expresa también en centímetros o en milímetros, pues los grados se pueden expresar en radianes, ¿cierto? Que significa la unidad es rad, se escribe así, o en grados eh, o en grados centesimales, ¿sí? Se pueden expresar en esos tres y hay otros más, pero esos son como los principales, en grados sexagesimales, en radianes o en grados centesimales. Olviden eso de grados centesimales porque nunca lo vamos a usar, pero sí vamos a usar mucho los grados sexagesimales, que son los normales, los que ustedes conocen, y los grados en radianes, ¿ok? Los grados en radianes. Entonces, miren, los grados en radianes simplemente es otra forma de expresarlo y se expresa con el número pi. Acuérdense que el número pi equivale a 3.1415, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De hecho, la calculadora lo tiene, ¿sí? Si ustedes no se lo saben, ustedes pueden sacar pi oprimiendo shift y oprimiendo acá donde dice por 10 a la x. Si ustedes se dan cuenta, ahí está pi. Si ustedes le dan igual, miren que le da pi, pero lo voy a convertir a número con esta tecla, con SD, y me da que pi es igual a 3.14159265.4, pero acuérdense que ese es un número irracional y ahí sigue. Lo que pasa es que la calculadora, bueno, obviamente no lo va a mostrar todo, pero ahí siguen más números después de ese 4 y hasta el infinito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Entonces miren estos grados de aquí. Estos grados de acá, esta línea de acá representa el grado
cero, es decir, ahí la inclinación es cero, no hay inclinación, es una línea totalmente horizontal. Y en radianes, ¿qué vendría siendo? 0 radianes. Listo, no hay problema. Miremos esto, el de 90 grados. Ustedes dirán, bueno, este ángulo de 90 grados, que es una línea totalmente vertical, ¿sí? Equivale a pi medios radianes. Ustedes dirán, ¿pero qué es pi medios radianes? Pues hagámoslo. Pi dividido entre 2, ¿cierto? Pi medios es lo mismo que un medio de pi. No se asusten porque esto le aparezca así, ¿sí? Porque el 1 al multiplicarse con pi, pues da pi. 1 por pi, pi. Y pi dividido entre 2, pues da pi dividido entre 2. Eso es número que viene siendo, miren. Quiere decir que 90 grados es igual a 1.570796327 radianes, ¿sí? Radianes es una forma de expresar un número, un ángulo con números reales, con números normales, ¿sí? Estos son grados y esto en cambio lo puedo expresar con un número así normal, solo que pues en este caso es racional, ¿ok? Listo. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que todos los ángulos se pueden presentar en radianes, ¿cierto? Entonces, miren, 30 grados, ¿qué es? Es pi sextos o pi dividido entre 6 radianes. 45, ¿qué viene siendo? Pi cuartos radianes. 180 grados, mírenlo, 180 grados, ¿qué viene siendo? Pi radianes, un solo pi, ¿sí? Pi radianes viene siendo 180 grados. 270 grados, ¿qué viene siendo? 3 pi medios radianes, ¿cierto? ¿Y qué viene siendo 360? Pues miren, si medio círculo es pi radianes, pues un círculo completo son 2 pi, ¿sí? Entonces no se les puede olvidar esto les va a quedar ahí como para que ustedes lo vean cuando vayan a realizar sus ejercicios y se van a dar cuenta cómo funciona esto y cómo vamos a hacer conversiones de estos ángulos. Listo, entonces ya sabiendo eso de los ángulos, ¿cierto? Debemos aprendernos sobre todo los principales. El de 0 grados, el de 90 grados, el de 180 y el de 270. 0 es 0 radianes, 90 es pi medios radianes, 180 es pi radianes, 270 es 3 pi medios radianes y darle la vuelta completa al círculo sería 2 pi radianes. ¿Listo? Eso es lo que tienen que, digamos, aprenderse. Entonces, entendiendo eso, miremos qué es desplazamiento angular. Miren, es el ángulo que se describe en el centro de la trayectoria correspondiente a un arco de circunferencia. Se expresa generalmente en radianes. Entonces, aquí en este tema ya no vamos a hablar tanto de grados, ¿sí? Sino que vamos a hablar de radianes y nos vamos a tener que acostumbrar en eso, ¿ok? Entonces, miren lo que va a pasar acá. ¿Qué significa desplazamiento angular? Viene siendo prácticamente lo mismo que el desplazamiento lineal. ¿Se acuerdan que el desplazamiento lineal decíamos? Un momento, borro todo esto. ¿Se acuerdan que en el desplazamiento lineal decíamos que es lo que esta esfera recorre o este balón recorre a través de esa circunferencia en metros? Listo. Lo mismo aplica para el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es lo que recorre esa esfera, pero en ángulos, ¿sí? Entonces les doy un ejemplo, miren, digamos que usted está aquí parado, ustedes están en una glorieta, ¿sí? O en un rompoy, suele decirse. Ustedes están en esa glorieta y recorren un cuarto de esa glorieta. Miren que esa glorieta se divide en 4 partes, ¿cierto? Y recorren apenas un cuarto. ¿Cuánto ángulo recorrieron? No distancia, no nos interesa la distancia, porque la distancia va en desplazamiento lineal. Está acá, el desplazamiento lineal, ¿cierto? Que se da en metros. Es decir, cuántos metros recorrí en esa glorieta. Pero en cambio, aquí me interesa es el ángulo. Esperan a ver, ay Dios. Bueno, acá me interesa ese ángulo. Entonces, mire, imagínense que ustedes se desplazaron solo un cuarto de círculo. Quiere decir que ¿cuánto ángulo recorrieron? Ángulo, no metros, ángulo. ¿Cuánto ángulo recorrieron? 90 grados. Pero como sabemos que vamos a usar ahora radianes, pues los grados que nos movimos fueron pi medios radianes. ¿Claro?
Si no lo entendieron, imagínense ahora que ustedes están otra vez aquí y caminan media glorieta. Cuando caminan media glorieta, es decir, llegan aquí, ¿cuánto ángulo recorrieron? Miren, recorrieron 180 grados, pero 180 grados equivale a pi radianes. Entonces, en realidad, ustedes recorrieron un pi radiano, ¿sí? Recorrieron un solo pi radiano. Ahora imagínense que ustedes andaron 3/4 de la glorieta. Aquí andaron un cuarto de la glorieta, otro cuarto de la glorieta y aquí 3/4 de la glorieta, ¿sí? Si recorren 3/4 de la glorieta, quiere decir que recorrieron 270 grados. Aquí falta el símbolo de grados. 270 grados. Pero en radianes, quiere decir que ustedes recorrieron 3 pi medio radianes, ¿sí? E imagínense que ustedes le dieron la vuelta completa a esa circunferencia o a esa glorieta. Pues, ¿cuánto recorrieron? 360 grados. Es decir, 2 pi radianes, ¿cierto? Eso es el desplazamiento angular. ¿Cuánto se desplazó en ángulo? En ángulo, no en metros, en ángulo. Miren que hay desplazamiento lineal, que es lo que se demora en desplazar uno en metros, y está el angular, que es lo que recorre uno en ángulo. Ahora, ¿qué es la velocidad angular? ¿Sí? Un poquito parecido a la velocidad esta que vimos aquí, la velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial es la distancia que recorre en metros por cada segundo. La velocidad angular, pues en cambio, viene siendo, la velocidad es, la velocidad angular viene siendo el ángulo que recorre por cada segundo, ¿cierto? Eso es, les acabé de traducir este pedazo, acá lo dicen un poquito más complejo, dice, es una magnitud vectorial cuyo módulo mide el ángulo barrido por el móvil en unidad de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo así. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes recorrieron en un segundo, ustedes recorrieron un cuarto de glorieta, un cuarto, hasta aquí, en un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad angular que ustedes llevaban ahí, al haber recorrido un cuarto de glorieta en un segundo, ¿qué quiere decir? Que ustedes recorrieron pi medios radianes por segundo, ¿sí? Por eso las unidades están aquí en radianes por segundo. Es decir, los ángulos que recorren en radianes por segundo, por cada segundo que pasa en el tiempo. Entonces, en este caso, si recorrieron un cuarto de glorieta en un segundo, ¿sí? Entonces la velocidad es pi medios radianes por segundo. Imagínense que recorrieron solo 30 grados en un segundo, porque la glorieta es muy grande y para recorrerlo en un segundo corriendo, digamos que recorrieron 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes recorrieron pi sextos radianes por segundo, ¿sí? Pi sextos radianes por segundo. Imagínense que ustedes dieron toda, alcanzaron a dar la vuelta completa, ¿sí? Tuvieron que ir bastante rápido para darle la vuelta completa a esa glorieta en un solo segundo, uno solito. ¿Ahí qué sería? ¿La velocidad cuál seguiría? Pues 2 pi radianes por segundo. ¿Listo? 2 pi radianes por segundo, porque dieron la vuelta completa en un segundo. Ahora imagínense lo siguiente. Imaginen que ustedes dieron la vuelta completa en 2 segundos. 2 segundos. La vuelta completa en 2 segundos. Entonces, si en 2 segundos recorren una vuelta completa, ¿cuánto recorren en un segundo? ¿Sí? Entonces, miren, si en 2 segundos recorrieron una vuelta completa, ¿sí? En 2 segundos recorrer una vuelta completa. ¿Cuánto recorre en un segundo? Pues en un segundo recorro media vuelta, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a poner estos ejemplos de aquí. Vamos a mirar cuánto ángulo recorre por cada segundo que pasa en el tiempo. Mírenlo ahí, miren. Por cada segundo recorre medio círculo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, voy a empezar otra vez, miren. Ahí, miren. Ahí no lo alcanzo a coger. Más o menos ahí. Miren. ¿Qué quiere decir eso? En media vuelta, recorrió media vuelta,
en un segundo, ¿cierto? Y de hecho recorre, esa es la velocidad, mire, recorre media vuelta en un segundo. Media vuelta, cada vez que pasa un segundo, él recorre media vuelta. ¿Y media vuelta cuánto es? Pi, mírenlo ahí, por ahí aparece el pi, por acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Porque por cada segundo ese objeto recorre media vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad angular de este proyectil, como recorre media vuelta, y media vuelta es pi radianes, entonces la velocidad va a ser pi radian por segundo. Es decir, recorre un pi por cada segundo, ¿cierto? Media vuelta. Ahora miremos este creo que va a ir un poquito más rápido. Mírenlo aquí. ¿Cuánto da por segundo? Ay, Dios. Mírenlo acá. ¿Cuántas vueltas da por segundo? Da una vuelta completa por cada segundo. Una vuelta completa por cada segundo, es decir, 2pi por cada segundo. ¿Listo? Vamos a verlo otra vez desde aquí. Mírenlo otra vez. ¿Cuánto da por cada segundo? Da una vuelta por cada segundo y una vuelta son 2pi. Es decir, que la velocidad de este objeto ¿cuál es la velocidad de ese objeto? Viene siendo 2pi radianes por segundo. ¿Listo? Miren que no hay ningún pierde ahí. No es difícil. Es solo el ángulo que se mueve por cada segundo que pasa en el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es el periodo. ¿Sí? Ah, bueno, y se me olvidaba decir que el desplazamiento angular se da se escribe con la letra teta, ¿cierto? Y la velocidad angular con la W, pero las unidades de la velocidad angular es radianes por segundo y la velocidad, las unidades del desplazamiento angular, es decir, del ángulo, se da en radianes, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora dos términos bastante importantes para entender este tema, ¿sí? Que es el de el periodo y la frecuencia, ¿listo? Miren, el periodo es lo siguiente. Es el tiempo que se demora un cuerpo o un móvil o un proyectil, llámenle como ustedes quieran, que tiene un movimiento en forma de circunferencia en dar una vuelta completa, una sola. Es el tiempo que se demora en dar una vuelta, ¿sí? Entonces vamos a mirar estos dos ejemplos. Entonces vamos a mirar estos dos ejemplos. Entonces miremos aquí. Vamos a ver este balón, cuánto demora en dar una vuelta, el tiempo que se demora en dar una vuelta. Entonces miremos a ver. Arranca el cronómetro, ¿sí? Y miren, se demora 2 segundos en dar una vuelta, ¿sí? 2 segundos en dar una sola vuelta. Vamos a iniciarlo otra vez. Miren, una sola vuelta, ahí. Se demoró 2 segundos. Lo que pasa es que lo paré un poquito tarde, pero para dar una sola vuelta se demoró 2 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo aquí, el periodo es igual a 2 segundos, ¿cierto? El periodo es igual a 2 segundos. ¿Por qué? Porque 2 segundos es lo que se demora en dar esa vuelta, ¿cierto? Y ojo porque estoy siendo repetitivo porque esto es un poquito confuso y se van a confundir con el siguiente término. Pero antes de eso, pues vamos a ver este ejemplo de aquí. Miremos este de acá, vamos a ver cuánto se demora en dar esta vuelta. Esperen a ver. Miremos cuánto demora en dar una vuelta completa. Entonces, mírenlo acá. Aquí está el tiempo que se está demorando en dar esa vuelta.
Miren, se demoró en dar una vuelta completa. Ahí, mírenlo acá. 8.58 segundos. 8.58 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo de este objeto es 8.58 segundos, ¿cierto? Volvemos a iniciarlo para ver si alguien tiene dudas al respecto. Miren, empezamos a contar cuando arranca el objeto. Ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí me pasó un poquito. 8, pero era 8.5. Redondeémoslo a 8.5. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo es igual a 8.56, creo que nos había dado, segundos. Miren que el periodo se denomina con la letra T mayúscula y no lo pueden confundir con la T minúscula, porque la T minúscula es tiempo normal, el tiempo normal que transcurre, ¿sí? Acá el periodo viene siendo el tiempo que demora el objeto en dar una vuelta. Entonces miren la diferencia, ¿no? Entre más bajito el periodo, ¿qué sucede? Entre más bajo el periodo, pues la velocidad del objeto va a ser mayor. Miren, este periodo es de 2 segundos y aquí el objeto se mueve más rápido, ¿cierto? Entre más pequeño el periodo, el objeto se mueve cada vez más rápido. En cambio, entre más grande el periodo, miren que este es de 8, este era de 2 y miren cómo se mueve rápido. Y este es de 8 segundos, un periodo de 8 segundos, y miren que este se mueve muchísimo más lento, ¿cierto? Y entre más alto el periodo, pues más lento se mueve el objeto, ¿cierto? Listo. Ok. Ahora miremos lo siguiente. Vamos a ver el siguiente término. La frecuencia. ¿Qué viene siendo la frecuencia? ¿Sí? La frecuencia es lo contrario al periodo. ¿Cómo así lo contrario? Miren, recuerden, el periodo que era lo que se demora en dar una vuelta, el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Qué es la frecuencia en cambio? Es el número de vueltas, ¿sí? Es decir, cuántas vueltas da en un solo segundo, en un segundo, ¿sí? Repito, periodo que es el tiempo que se demoró en dar una sola vuelta, el tiempo que se demora en dar una sola vuelta, ese es el periodo. La frecuencia que viene siendo lo contrario, es el número de vueltas que da un tiempo determinado, es decir, en, en un segundo, ¿cierto? Entonces la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo, ¿ok? Entonces vamos a mirar estos dos. Ah, bueno, y sus unidades son 1 sobre segundo o hertz, que se denomina como HZ, o segundo elevado a la menos 1. Acá no sale elevado, pues porque estamos en PowerPoint, no me deja elevarlo, ¿sí? Pero esto viene siendo segundo elevado a la menos 1, algo así. Acá se ve mejor. Acá está la frecuencia. En la guía está todos estos ejemplos, ¿no? La frecuencia, segundo elevado a la menos 1. Cualquiera de estas tres se utiliza como unidad, ¿ok? Entonces miremos acá. Vamos a ver cuál es la frecuencia de este balón que aparece aquí. Miremoslo acá. ¿Qué está pasando ahí? Mire, en un segundo, ¿cuántas vueltas daba? Un poquito rápido, ¿no? Pero ahí aparece la vuelta, vea. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da 2 vueltas por cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Detállenlo si ustedes quieren ahí. O en el video en YouTube se le puede dar, disminuir la velocidad del video, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mírenlo ahí. Y acá lo van a ver otra vez. Mírenlo. 1, 2 vueltas. Dio 2 vueltas en un solo segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia en este objeto, aquí la frecuencia es de 2 Hz, ¿cierto? Pero ustedes saben que también se puede dar en 2 que multiplica a 1 sobre segundo, o también se da en 2 segundos elevado a la menos 1. Normalmente lo vamos a utilizar como Hz, ¿ok? Listo. Sabiendo eso, vamos a mirar entonces cuál es la frecuencia aquí. Aquí, vamos a ver cuántas vueltas da por cada segundo. Vamos a ver. Miremos acá este. ¿Cuántas vueltas va a dar este proyectil en un segundo? Vamos a ver cuántas vueltas da en un segundo.
Miren. 1, si se dan cuenta, en un segundo no da media vuelta, no alcanza a dar la vuelta completa, ¿cierto? En un segundo, miren, cada segundo él se mueve medio círculo nomás, ¿sí? Voy a ponerlo otra vez, miren. 1, ahí, se movió solo medio círculo. ¿Qué quiere decir eso? Medio círculo, ¿qué viene siendo? 0.5 o un medio, como quieran. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la frecuencia de este proyectil viene siendo 0.5 Hz, ¿cierto? ¿Por qué 0.5? Eso representa un medio, ¿cierto? El que no me crea, pues vamos a hacerlo aquí rápidamente. Un medio equivale a 0.5, ¿cierto? Por eso pusimos acá un medio, es decir, medio círculo. ¿Por qué? Porque, voy a repetirlo otra vez, ese objeto se demora en un segundo, da media vuelta. Miren que no da la vuelta completa, ¿sí? Cada segundo él se mueve media vuelta. Pues media vuelta, ¿cuánto viene siendo? 0.5. Entonces, miren que acá pasa lo contrario del periodo. Cuando el periodo aquí era, el periodo entre más pequeño era, más rápido se movía, ¿cierto? Miren, acá era 2 segundos y aquí era 8 segundos el periodo. Entonces, el periodo entre más pequeño, más rápido se mueve. En cambio, la frecuencia, lo contrario. Entre más alto el periodo, ¿sí? Más rápido se mueve. Mírenlo aquí. Este periodo es de 2 Hz, ¿sí? Miren cómo se mueve rápido. Y en cambio, este periodo, esta frecuencia, perdón, frecuencia que es más pequeña que 2 es 0.5, pues entre más pequeño, más lento se mueve, ¿cierto? Entonces, esas son las diferencias entre periodo y frecuencia. Y eso lo vamos a usar sobre todo para la siguiente semana. Todo esto que hablamos va a ser muy importante para la siguiente semana. Esta semana, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer esta actividad 1, ¿sí? 2 ejercicios facilísimos de prácticamente sus conversiones, un tema que ustedes ya saben, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar 340 grados sexagesimales a radianes y vamos a pasar 1.5 pi radianes a grados sexagesimales, ¿ok? Entonces vamos a hacer estos pequeños ejercicios, estos 4 ejercicios y terminamos la clase de hoy, que es para realizar esa actividad número 1. Entonces vamos a realizar el punto A. Lo primero que debemos tener en cuenta es el factor de conversión para ángulos entre grados y radianes. Aquí está en la guía, vean. 180 grados es igual a pi radianes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es este de aquí, vean. Miren, el factor de conversión que vamos a usar es este de acá, que 180 grados es igual a un pi radian o a pi radian, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo por aquí para no perderlo de vista. Y voy a decir que 180 grados es igual a pi radianes. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el punto A. Miren que la regla es igualito a cuando hacíamos conversiones. 265 grados, vamos a pasarlo a radianes, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues ponemos un fraccionario, ¿cierto? ¿Se acuerdan, sí o no? Listo. ¿Cuáles son las unidades con las que empezamos el ejercicio? Grados, ¿cierto? Entonces, si tengo grados sexagesimales arriba, pongo grados sexagesimales abajo, ¿cierto? ¿Y a qué unidad queremos llegar? Pues quiero llegar a radianes, ¿cierto? ¿Y qué digo entonces? ¿Qué número acompaña a los grados? 180, 180. ¿Y qué número acompaña al radian? Pi, ¿cierto? Entonces, grados y grados se cancela y solamente me queda radianes. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, usamos la calculadora y decimos 265 por pi, mírenlo acá, ¿cómo sacan pi? Ya ustedes saben que lo sacan de ahí, shift, con shift y por 10 a la x, dividido entre 180. ¿Y eso a qué es igual? Vea, a 53
36avos de pi, ¿cierto? O 53 pi dividido entre 36. Entonces voy a ponerlo diferentes formas de cómo se puede escribir. 56 sobre 36. Pero, ¿cómo era? 53 sobre 36. Miren, se puede expresar de esa forma 53 pi sobre 36. Lo podemos expresar como 53 36avos de pi, ¿cierto? O incluso lo podemos expresar en número normal aproximando, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué? ¿Eso qué significa? Que esto es 4.63, porque el 5 aproxima el 2 a 3, 4.63, ¿sí? 4.63. Y se me olvidaron las unidades, ¿no? Esto es radianes, esto es radianes y esto es radianes, ¿ok? De cualquiera de las tres formas se puede expresar, pero la mejor forma de expresarlo es esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dar el ángulo más exacto. Aquí nosotros al hacer la conversión, ¿sí? Al pasarlo a número normal, estamos comiéndonos todos estos números y esto me va a causar una imprecisión, ¿sí? Todos estos números que nos estamos comiendo, el 5, el 1, el 2, 2, 5, 1, 8, pues eso me va a causar imprecisiones cuando vayamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el punto B. El punto B, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo pase 2.7 pi, 2.7 pi, ¿cierto? Radianes a grados hexagesimales, ¿cierto? Entonces decimos, radianes, ¿dónde está? Arriba, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a poner? Abajo. ¿Y a qué unidad quiero llegar? A grados, ¿cierto? ¿Y qué número acompaña el grado? El 180. ¿Y qué número acompaña el radian? Pi, ¿cierto? Y miren lo que pasa aquí. Este pi con este pi se cancela, este radian con este radian se cancela y solamente me va a quedar grados, ¿cierto? Y eso aquí me da igual. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Vean, 2.7, ahora fraccionario 2.7 por 180, ¿cierto? Perdón, vamos a hacerlo bien para que usted no se equivoque. Mire, 2.7 pi, 2.7 pi por 180 dividido entre pi. No se les olvide poner los pi. Mire, esto es muy importante porque les va a pasar que se les va a olvidar poner los pi. ¿Ok? ¿Eso a qué es igual? A 486 grados. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 486 grados. Listo. Ahí sí se expresa de una sola manera, ¿cierto? En grados. 486 grados, ¿sí? La otra forma de hacerlo era simplificando los pi como lo hice acá, es decir, no poner los pi aquí en la calculadora, entonces lo voy a quitar, quito ese pi, pongo 1, y este pi de acá arriba lo quito también, y eso me da igual, miren, 486. Yo les recomiendo siempre hacerlo poniendo el pi. ¿Listo? Vamos a hacer el punto C. Vamos a hacer este punto C y el D para terminar. Listo. Entonces aquí voy a poner otra vez el factor de conversión, que es 180 grados, es igual a pi radian, ¿cierto? Listo. Este es siempre el factor que van a usar para hacer la conversión. Ahora miren lo que dice acá, el punto C me dice
pase 5 pi octavos, ¿cierto? Radianes a grados hexadesimales. Entonces, lo mismo, hacemos otra vez, abremos fraccionario y decimos, radianes está arriba, ¿dónde lo pongo? Abajo, ¿cierto? ¿A qué unidad queremos llegar? A grados, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que grados lo acompaña el 180 y a radian lo acompaña el pi, ¿cierto? Radianes y radianes se cancelan y eso queda igual. Entonces, espere, elimino esto de aquí. Listo, saco la calculadora, abro fraccionario y arriba, ¿qué hay arriba? 5 pi y 180. Entonces, 5 por pi, bueno, podemos escribir 5 pi por 180 dividido, miren, no se pueden comer este 8, entre 8 por pi, ¿ok? ¿Y eso a qué es igual? A 112.5. 112,5 grados, ¿cierto? Porque grados fue la única unidad que quedó libre, ¿ok? Ahora D, con esto terminamos el video, pasar 30 grados a radianes, ¿cierto? Entonces, igual, abrimos fraccionario, ¿cierto? Grados está arriba, ¿cierto? Entonces lo pongo ¿dónde? Abajo, ¿sí o no? ¿Y a qué unidad quiero llegar? A radianes. ¿Y qué decimos? ¿Qué número acompaña el grado? 180. Miren que esto es repetitivo y ya ustedes lo saben hacer desde el primer periodo. ¿Y qué número acompaña el radian? El pi. Grados con grados se cancelan, ¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Entonces, 30, abro fraccionario, miren, 30 por pi, 30 por pi, dividido entre 180. Y eso da igual a 1/6 de pi. Entonces recuerden que lo pueden hacer de varias formas, ¿cierto? En la calculadora me da 1/6 de pi radianes, pero también lo puedo escribir como pi sexto radian o el número que me da la calculadora al convertirlo, el número normal, vean, 0.52. Acuérdense que cuando el número empieza por 0, escojo 4 números. Entonces 0.5236. ¿Por qué? Porque el quinto número es 9 y ese 9 transforma el 5 en 6. Entonces 0.5236. 0. Radianes. No se les olvide las unidades. Pero ustedes saben que lo recomendable es poner este o si al caso el mismo que le da la calculadora. ¿Listo? Cualquiera de estos dos. Este casi no se usa, no lo usen, cásense con uno de los dos, ¿sí? Pero solo escriban uno, no vayan a escribirlo así como lo hago yo acá en el video, ¿no? Solo escojan una de las dos formas. Esta no la vayan a escoger. Es una forma de expresarlo, pero no la vamos a escoger porque eso me quita precisión en los ángulos. En los ángulos sí debemos ser lo más precisos posible. En cambio, si lo expresamos en fraccionarios como aquí, como en cualquiera de estas dos partes, pues es exacto, ¿ok? Entonces, listo, hasta acá queda el video de hoy. Muchas gracias por asistir, qué pena por dar las clases así en diferido esta semana. Ojalá la semana entrante ya estemos todo normal, ¿ok? Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.